Es la primera vez que yo hago un directo, así que espero que me salga bien. Pues nada, yo creo que vamos a ir empezando, ¿vale? Lo primero de todo, me presento para las que no me conozcan o los que no me conozcan. Yo soy Altea y soy fisioterapeuta especializada en uroginecología, tratamiento durante el embarazo, posparto y bueno, y también en pediatría, aunque hoy no viene mucho a cuento. Vamos a hablar hoy sobre todo pues del suelo pélvico, que es un gran desconocido, ¿vale? Y sobre todo cómo afecta en la etapa del embarazo, del posparto, digamos, del parto y posparto y de la menopausia, ¿vale? Entonces vamos a explicar lo primero que es el suelo pélvico, ¿vale? Tengo aquí una maqueta que me ha dejado mi compañera Eugenia, ¿vale? De aquí mando también un saludo y le doy las gracias. Y lo que vamos a explicar un poquito lo primero, pues eso, ¿qué es el suelo pélvico? El suelo pélvico es el conjunto de músculos y de ligamentos que se encuentran tapizando la parte baja de la pelvis, ¿vale? La cavidad, digamos, abdominal por la parte de abajo. Y se encuentran, digamos, en la zona del pubis hasta el coxis, digamos. Parte de delante encontramos la articulación del pubis y la parte de atrás encontramos el coxis. Toda esta musculatura que está en la parte de aquí baja es el suelo pélvico, ¿vale? Además de, como hemos dicho, ligamentos. Entonces, esta musculatura tiene diferentes funciones. Por ejemplo, una de ellas es sujetar las vísceras que tiene dentro la pelvis. En el caso de la mujer tenemos la vejiga, el útero y el recto, ¿vale? Y en el caso del hombre, pues no tienen el útero y tienen la próstata, ¿vale? Entonces, esa musculatura al final sostiene los órganos de la pelvis que hemos dicho y aparte, por ejemplo, contiene las heces y la orina, ¿vale? Evita que se escape el pipí o las heces o los gases en momentos que no son necesarios, por supuesto, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver, sabiendo un poquito, pues eso, qué es el suelo pélvico, cuáles son las principales causas que lo debilitan. El suelo pélvico, sobre todo en el momento del embarazo y en el momento del posparto, ¿vale? Son factores, digamos, de riesgo bastante importantes por los cuales puedes sufrir. ¿Por qué? Por ejemplo, en el embarazo. En el embarazo pues hay un aumento de peso evidente por el bebé, por la placenta, por el líquido amniótico, el útero crece 40 veces su tamaño y ese suelo pélvico tiene que sostener bastante más presión de la que estaba acostumbrado, ¿vale? Entonces, ese peso extra puede producir una elongación de esa musculatura y aparte de los ligamentos que sostienen, digamos, esa musculatura y esos órganos que hemos dicho que está englobado en el suelo pélvico. ¿Qué pasa encima durante el embarazo? Que aparece una hormona que se llama relaxina que se encarga precisamente para progresar en el embarazo y luego posterior en el parto, se encarga de relajar todos esos músculos y todos esos ligamentos, ¿vale? Entonces puede ser que se debilite un poquito más y que se relaje un poquito más de lo normal, por decirlo así, ¿vale? ¿Qué pasa luego en el parto o en el posparto? En el momento del parto, el bebé tiene que atravesar toda esa musculatura que estamos hablando. Entonces, a veces puede arrastrar, digamos, y puede tirar de esos ligamentos y puede dañar al suelo pélvico simplemente por el hecho del paso del bebé por el canal del parto, ¿vale? Y aparte, si por lo que sea tienen que hacer tipo intervención médica como una episiotomía o aparece un desgarro, ¿vale? Pues ¿qué pasa? Que sufre más todavía y ya hay una lesión del suelo pélvico evidente, pues ya se tienen que dar puntos o lo que sea, habría más posibilidad todavía de que ese suelo pélvico se vea debilitado, ¿vale? Luego muchas veces tengo muchas pacientes que me dicen, bueno, yo como he tenido una cesárea, pues mi suelo pélvico tiene que estar bien.
Pues no tiene por qué, porque también ha estado embarazada previamente y, como hemos dicho, ya solo el simplemente hecho del aumento de peso del embarazo ya puede debilitar el suelo pélvico. De hecho, hay muchas pacientes que tienen incontinencia durante los últimos meses de embarazo, cuando tosen, cuando estornudan, si tienen un poquito más de pipí de lo normal en la vejiga, pues a veces puede haber alguna fuga, ¿vale? Y que sepáis que eso, aunque parezca, no es normal, no tenemos que normalizar ese tipo de circunstancias, de situaciones, ¿vale? Entonces, volviendo un poquito a lo de la cesárea, hemos dicho que una cesárea, lógicamente, si no ha habido dilatación del cuello del útero, si no ha habido paso del bebé a través del canal del parto, el suelo pélvico efectivamente, aparentemente, no ha sufrido, ¿vale? Lógicamente no ha sufrido las consecuencias del parto, pero sí ha sufrido las consecuencias del embarazo, ¿vale? Entonces, aunque hayamos tenido una cesárea, tenemos que vigilar que efectivamente nuestro suelo pélvico esté bien. ¿Que no ha pasado nada? Genial. Pero si aún así tenemos que recuperarlo, pues sería interesante no pensar que por no haber tenido un parto natural vía vaginal, tu suelo pélvico puede estar, o sea, no está bien, ¿vale? Entonces, digamos, volviendo un poquito a lo que puede pasar, ¿qué síntomas podemos tener después de haber estado embarazadas, después de haber dado a luz? Podemos tener, como hemos hablado antes, hemos adelantado un poquito antes, una incontinencia. Puede ser incontinencia de orina, cuando hacemos algún esfuerzo, cuando tosemos, cuando estornudamos, cuando hacemos ejercicio. A lo mejor a la vuelta de la normalidad intentamos retomar pues eso, nuestras actividades cotidianas, incluidas el ejercicio, ¿no? Y en algunos momentos puede escaparse el pipí. Pues si hago algún salto o si corro, ¿no? Depende de lo que nos guste hacer, pues hay algunas cositas que también pueden verse afectadas en ese sentido. Por ejemplo, si hemos tenido, como hemos hablado antes, episiotomías o desgarros, esa cicatriz que queda en el suelo pélvico puede a lo mejor dar molestias a nivel, por ejemplo, de relaciones sexuales, que haya dolor cuando hay una penetración, ¿vale? Todas esas cosas, pues lógicamente se deberían trabajar, se deberían tratar para que la vuelta a la normalidad verdaderamente sea normal, que no tengamos cosas que nos duela, que nos sentimos igual, que nos damos sensación de pesadez a nivel vaginal, ¿vale? Todo eso hay que valorarlo, hay que ver qué está pasando, ¿vale? Y luego, esa sensación, por ejemplo, de pesadez vaginal, ¿qué indica o qué puede indicar? Que hay pues una caída de los órganos a nivel del orificio vaginal, que es lo que se denomina, con palabras un poquito más técnicas, los prolapsos, ¿vale? Puede el útero, por el empuje del parto, se puede descender un poquito, la vejiga, la uretra, son órganos pues que al final, como hemos dicho, están sujetos por ligamentos, que no están colocados y no tienen ninguna movilidad ni nada, son órganos que se pueden mover, pueden subir y bajar dependiendo del momento en el que estemos, pero lo que no queremos es que se descuelguen, ¿vale? Que ya no tengan posibilidad de ese movimiento ascendente, ¿vale? Entonces, esas son las principales causas que podemos ver después de los partos y el embarazo, ¿vale? Luego, entramos un poquito, ya pasado esa etapa, podríamos entrar dentro de la menopausia, ¿vale? ¿Qué pasa en la menopausia? Y más si hemos tenido esos factores de riesgo antes, como son el embarazo y el parto. En la menopausia, lo que ocurre es que hay una pérdida, de los estrógenos, que es una hormona principalmente fuerte femenina, en este caso, y puede favorecer, la aparición de alteraciones a nivel de suelo pélvico. ¿Por qué? Porque se pierde la cantidad de colágeno tipo 1, que eso ahora mismo me da un poco igual. El colágeno es un tejido de sostén, ¿vale? Y durante la menopausia, al bajar los estrógenos, el suelo pélvico, o los músculos en general, ya no solo el suelo pélvico, sino todo el cuerpo,
se vuelven más rígidos, ¿vale? Los músculos se vuelven más rígidos, disminuye, digamos, su capacidad elástica, ¿vale? Entonces, a nivel de ligamentos, a nivel de músculos, al reducirse esa elasticidad, puede haber más síntomas en ese sentido y aparecer incontinencias urinarias en ese momento que a lo mejor no hemos tenido antes y puede ser debido a la pérdida de estrógenos o haber tenido factores de riesgo previos como son el embarazo y los partos, como estábamos hablando, ¿vale? Otras causas que pueden debilitar el suelo pélvico y ya no son tan específicas de haber tenido un embarazo, un parto o entrar en el momento de la menopausia, por ejemplo, una persona que tenga estreñimiento crónico, que siempre tenga que hacer empujes para poder defecar, puede dañar la musculatura también, puede dañar el suelo pélvico, ¿vale? Ejemplo, una persona también que tenga tos crónica, que esté tosiendo todo el día porque tenga alergias, porque tenga problemas respiratorios más serios, más graves, en los cuales tenga que estar haciendo esa presión diaria, ¿vale? En el suelo pélvico, puede verse afectado, puede verse dañado. La obesidad, el sobrepeso, ¿vale? Ese peso extra, como igual que durante el embarazo, ese peso extra que está soportando tu suelo pélvico puede dañarlo también, puede debilitarlo, ¿vale? Y luego, pues, otro tipo de consecuencias que también pueden debilitarlo, pues pueden ser ya cirugías, por ejemplo, cirugías abdominales, cirugías tipo histerectomías, que te retiren el útero, que te operen de los ovarios, cualquier cosita de esas, tratamientos más agresivos, pues como son a lo mejor a nivel de quimioterapia, si estamos pasando algún proceso oncológico, pues también ese tipo de tratamientos puede ver afectada la musculatura en general, ¿vale? Y luego otro factor que también es bastante importante es el factor hereditario. Dicen, digamos, que 2 de cada 10 mujeres tienen una debilidad innata, ¿vale?, de suelo pélvico, y si tú tienes en tu familia mujeres que hayan tenido ya problemas de incontinencia, problemas de debilidad de suelo pélvico, tienes más papeletas para que tú pues puedas sufrir ese tipo de problemas, aunque no hayas pasado los otros factores de riesgo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Entonces, visto un poquito todo esto, vamos a hacer un breve descanso y voy a leeros un poquito y voy a, pues eso, permitir, si hay alguna duda, voy a intentar responder preguntas antes de pasar al siguiente punto, ¿vale? Que sería cómo puedo hacer yo para fortalecer ese suelo pélvico, ¿no? ¿Qué podemos hacer para intentar mejorar o intentar incluso prevenir, que también es bastante importante el papel de la prevención en este sentido? Si no me pasa nada, puedo evitar, puedo hacer algo para que no me pase nada nunca, ¿vale? Entonces, hasta aquí, de esto que hemos hablado, ¿hay alguna duda? ¿Queréis hacer alguna pregunta? Si veo que no hay dudas, pues pasaremos a la siguiente parte. Vale. Muy bien, veo que se va conectando gente también. Saludamos. Y bueno, me vuelvo a presentar por si no me conocéis. Yo soy Altea y soy fisioterapeuta especializada en recuperación, pues, de suelo pélvico después de partos. Pues mira, Elena pregunta, ¿cómo puede ayudar la fisioterapia, ¿no?, a todo esto? Pues lo primero de todo, haciendo una valoración, ¿vale? Vemos cómo está nuestra musculatura, tanto a nivel abdominal, vemos cómo influye también la postura
y si tenemos que mejorar un poquito a nivel postural para ayudar a que haya menos presión hacia el suelo pélvico, se mejora. Haríamos la valoración, por supuesto, para ver en qué momento estamos. Y luego, a nivel de ejercicio, ¿vale? Mandamos ejercicios para poder hacer en casa, que es un poquito lo que vamos a practicar también hoy. Hacemos tratamientos con biofeedback, con electroestimulación. Si la musculatura está verdaderamente débil, hay que trabajar con ese tipo de técnicas. Y luego, sobre todo, hacer un trabajo de bastante conciencia, porque mucha gente no sabe ni qué hay ahí abajo, ¿no? Entonces, trabajar pues siendo conscientes, esa parte de nuestro cuerpo está ahí presente, pues es un trabajo bastante importante que tenemos que conseguir y hacer llegar a entender a los pacientes pues lo que hay, ¿no? Básicamente. Y eso, sobre todo, trabajo postural, con métodos más específicos, como son los hipopresivos, que también los suele conocer bastante gente, ¿vale? Trabajo de potenciación a nivel muscular. Vale, respondo, si aparentemente no noto síntomas, igualmente conviene hacerse una revisión, o hay inicios no aparentes por los que se deba hacerme una revisión. Vale. Realmente, como hemos hablado antes, si no has tenido ningún factor de riesgo, como son el embarazo, ¿no? Factores de riesgo evidentes por los cuales tu suelo pélvico se haya podido verse dañado, no es necesario tampoco, ¿vale? Sobre todo si hay sintomatologías o si tú quieres prevenir porque, por ejemplo, va a venir un embarazo o te estás buscando un embarazo o ejercicios, sobre todo ejercicios de práctica deportiva que tenga alto impacto para el suelo pélvico, pues a lo mejor ahí sí podría ser conveniente, pero si no tienes síntomas no es necesario hacer una valoración, ¿vale? Pero sí puedes hacer un trabajo preventivo, como estábamos adelantando un poquito antes, sobre todo de conciencia, ¿vale? Conciencia y de ejercicios, que al final, como son músculos igual que cualquier otro, podemos mantener tónicos, mantener tonificados y mantener en buen estado, ¿vale? Entonces no es necesario realizar una valoración si no nos pasa nada, pero por lo menos sí conocer un poquito esa zona, tenerla en cuenta, ¿vale? Tenerla en mente y una vez soy consciente, pues ya probablemente si me pase algo sea capaz de identificarlo y enseguida poner solución, ¿vale? Eso sí que sería recomendable, más en sí que hacer una valoración. Lógicamente, si vas buscando algún, pues eso, tipo embarazo o trabaja, o sea, pues eso, practicas deporte de alto impacto, que son, pues eso, también factores de riesgo, puedes valorar solo por ver que todo esté bien, pero no sería necesario. ¿Las relaciones sexuales pueden influir a la hora de dañar el suelo pélvico? Las relaciones sexuales normalmente, a no ser que haya algún otro problema de disfunción sexual, como puede ser la dispareunia, que es el dolor ya de por sí en las relaciones sexuales, que pueda ser contraproducente, las relaciones sexuales, lo contrario, o sea, suelen ser beneficiosas, ¿vale? Para, sobre todo, fortalecer el suelo pélvico, ¿vale? Sobre todo en el momento de llegar al orgasmo se producen contracciones involuntarias y eso hace que se potencie, ¿vale? Entonces, un suelo pélvico sano nunca se va a ver afectado por las relaciones sexuales. Por eso digo, hay que matizar un poquito también ahí por si acaso ya hubiese algo que sí que hubiese que trabajar, ¿vale? Por ejemplo, un vaginismo, que sería una patología, pues eso, en la que el suelo pélvico está bastante alterado y tiene dolor, o sea, a lo mejor por ejemplo, una penetración no sería posible ni siquiera, ahí sí que está contraindicadas, por lo menos por el momento, ¿vale? Hasta que se resuelva
ese problema, o depende del momento del tratamiento en el que estemos, sí que a lo mejor no serían recomendables. Pero vamos, que son casos ya muy concretos, que normalmente así de forma general no deben dañar el suelo pélvico, ¿vale? No sé si había alguna otra pregunta que me haya saltado, que no haya leído. Creo que no. Vale. Muy bien. ¿Qué os parece si seguimos? ¿Vale? Como hemos dicho, ahora vamos a ver por qué, ¿no? ¿Por qué fortalecer el suelo pélvico? Al final, aunque no tenga, solo en caso de dolor, no de incontinencia. Claro, en caso de incontinencia no serían, las relaciones sexuales no están contraindicadas, ¿vale? Al contrario, como digo, son beneficiosas para la potenciación. Vale. ¿Y por qué a la hora de llegar al orgasmo dan calambres? ¿Calambres? ¿A qué te refieres con calambres? Si me puedes concretar un poquito más, a lo mejor puedo resolver esa pregunta, ¿vale? Vale, mientras tanto vamos a continuar. ¿Por qué fortalecer el suelo pélvico? Vale. Sobre todo si hemos identificado que puede haber alguna alteración, como hemos hablado antes, en el suelo pélvico, que ese suelo pélvico pueda estar debilitado, debo ya de ponerme en marcha y tomar medidas para fortalecerlo, por supuesto, ¿vale? Y luego, como hemos hablado antes, podemos hacer un trabajo preventivo. O sea, tú desde ya, aunque no te pase nada, puedes trabajar en ello a nivel de prevención, ¿vale? Entonces, puedes hacer este tipo de ejercicios, que son los que vamos a ver ahora, desde ya, sin pasarte nada, hasta el resto de tu vida, básicamente. Y al final son ejercicios que los puedes hacer en cualquier momento. No hace falta que, por ejemplo, te quedes tumbada o te quedes sentada sin hacer nada y para hacer este tipo de ejercicios. Al final nadie se está dando cuenta de que los estás haciendo y que verdaderamente los puedes practicar en cualquier momento, ¿vale? Hemos visto un poquito que las principales causas, digamos, del debilitamiento del suelo pélvico es la incontinencia urinaria, ¿vale? Vamos a hablar un poquito ahora de los tipos de incontinencia urinaria que pueden aparecer, aunque ya antes lo he adelantado un poco. Tenemos la incontinencia urinaria por esfuerzo, ¿no? Que quiere decir que cuando realizamos algún esfuerzo, como su propio nombre indica, pues se nos escapa el pipí. Esfuerzo que puede ser una tos, puede ser un estornudo, puede ser un salto, puede ser un cambio de posición, ¿vale? Todo eso se califican como esfuerzos y a veces depende de si está la vejiga llena o de si no está la vejiga llena. Pero bueno, en cualquiera de los dos casos esa incontinencia es de tipo de esfuerzo, ¿vale? Luego tenemos la incontinencia por urgencia. ¿Y eso qué quiere decir? Que te dan unas ganas repentinas de ir al baño a hacer pipí, unas ganas súper fuertes y que si no vas al baño, pues te haces pipí, te puedes hacer pipí. Entonces esa es la incontinencia de urgencia, tiene la necesidad imperiosa de ir al baño a hacer pipí porque si no te puedes hacer, ¿vale? Encima. Luego tenemos la mixta, la incontinencia mixta, que puedes tener momentos en los que se te escape el pipí por esfuerzos o que de repente te den muchas ganas fuertes y tengas que correr ir al baño, que se te junten las dos cosas, ¿vale? Y luego tenemos la incontinencia ya intestinal, que es que se te escapen los gases o que perdamos las heces, ¿ya? ¿Vale? Esa sería una incontinencia pues un poquito más seria. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esto no nos ocurra o para mejorar el estado de nuestro suelo pélvico? Pues son los
llamados ejercicios de Kegel, ¿vale? No sé si os sonará, pero son ejercicios en los que contraemos la musculatura del suelo pélvico haciendo diferentes ejercicios, ¿vale? Que ahora vamos a hacer un poquito de práctica en ellos para pues eso, primero identificar la musculatura que se tiene que contraer, ¿vale? Que aquí tengo una foto un poquito más grande que a lo mejor podéis visualizar, ¿vale? Al final, como hemos enseñado antes la pelvis, tenemos aquí el coxis, que sería el último huesito de la columna vertebral, para que lo identifiquéis, y aquí tenemos el pubis, en la parte del hueso de delante de nuestra pelvis. Los músculos del suelo pélvico van desde el pubis, atravesando hasta el coxis, ¿vale? Entonces tapizan, como hemos visto al principio, la parte de abajo de la pelvis. Entonces tengo que localizar, para empezar a hacer bien esos ejercicios, esa musculatura, ¿vale? Muchas veces cuando tengo pacientes que no son muy conscientes de dónde está su suelo pélvico, ya no solo les explico y les digo y les enseño fotos, por supuesto, de dónde está, sino que les digo que ellas mismas se autoexploren y que pongan un espejo incluso delante, que vean lo que hay ahí, que no pasa nada, y que vean cómo se mueve su suelo pélvico también cuando hacen los ejercicios, cuando hacen las contracciones, ¿vale? Es un método de feedback, ¿vale? Que nos puede ayudar a saber si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien, ¿vale? Muchas veces este tipo de contracciones se confunden con contracciones de los glúteos, ¿vale? Del culete, básicamente, y contracciones de las piernas, de los aductores. Tenemos que intentar evitar que esos músculos se activen cuando hacemos este tipo de ejercicio, porque son contracciones que no nos interesan, son contracciones que llamamos parásitas, ¿vale? Porque realmente no se está activando los músculos que nos interesan, se están activando otros músculos, ¿vale? Que no está mal, pero no es lo que nosotros queremos en ese momento. Entonces, tengo que localizar primero esos músculos, tengo que ser un poquito consciente, digamos, de dónde están, de cómo se contraen, qué movimientos tengo que notar, ¿vale? Cuando hago esos ejercicios. Igual que si quiero potenciar el músculo bíceps, que lo tenemos aquí en la parte delante del brazo, yo sé que tengo que hacer este movimiento, ¿vale? Con una pesa o con lo que sea, pues también tengo que saber qué tengo que hacer cuando quiera activar el suelo pélvico, ¿vale? Entonces, lo primero, como hemos dicho, localizar esa musculatura. Una vez la tengamos localizada, tenemos que intentar, como yo siempre digo, cortar el pipí, ¿vale? Imagínate que estás en el baño haciendo pipí, y siempre digo imagínate porque siempre tengo que evitar, o sea, nunca lo tengo que hacer mientras hago pipí, ¿vale? Siempre tengo que hacerlo fuera, digamos, del baño, ¿vale? No puede ser que cada vez que yo haga pipí empiece a cortarlo, ¿vale? Eso no se puede hacer. Tengo que localizar los músculos, imaginarme que corto el pipí, ¿vale? Entonces, cuando cortamos el pipí, lo que ocurre es que esa musculatura se cierra, ¿vale? Se aprietan, en el caso de las mujeres, por ejemplo, la musculatura de la vagina, ¿vale? Visualizamos la vagina y notamos que se aprieta. Y en el caso de los hombres, yo por ejemplo digo que los testículos parece que suben, ¿vale? Entonces, visualizamos que se cierra y aparte esa musculatura sube, ¿vale? Imaginaros el conducto vaginal, los músculos del suelo pélvico hacen como una especie de guía de barco, ¿vale? No es tan así, que muchas veces pensamos que el suelo pélvico es una hamaca. Realmente los músculos se colocan así, ¿vale? Son como dos cúpulas invertidas. Y lo que hacen los músculos es cerrarse y subir, ¿vale? Hacen ese movimiento de cierre y de ascenso. Entonces, cada vez que contraigamos el suelo pélvico, tenemos que notar que la musculatura de la vagina o los testículos, en el caso de los hombres, están cerrando y subiendo, ¿vale? Son esos dos movimientos. Si noto el cierre, bien, porque ya tengo localizados esos músculos, lo estamos haciendo bien, pero si noto también el ascenso, mucho mejor. Quiere decir que soy un poquito más consciente probablemente del suelo pélvico, ¿vale? No sé si lo estáis practicando, si estáis intentando hacer ese tipo de contracciones, y si os sale o no sale, si
¿Sois conscientes de que estáis apretando? Ahora mismo, ¿cómo va la cosa? ¿Sois conscientes de ese cierre? ¿Sois conscientes del ascenso? ¿De las dos cosas? ¿Solo de una? ¿De ninguna? ¿Notáis que se activa el culete de los glúteos, digamos? ¿Notáis que se mueven las piernas? A lo mejor no notáis nada, ¿vale? Puede ser. Ya depende un poquito de, como estábamos hablando antes, de la conciencia que tenga cada uno de esa parte del cuerpo. Vale. Me lo enseñaste tú. Así me gusta. Que seáis conscientes y si ya sabéis hacerlo, pues esto que os sirva de repaso, que nunca está de más, ¿eh? No olvidar nunca vuestro suelo pélvico. Aunque ya hayáis pasado un embarazo, aunque ya hayáis pasado, digamos, toda vuestra vida de tener hijos, da igual, al final, o no habéis tenido ningún embarazo. Yo he tenido chicas que no han estado embarazadas y también tienen problemas de suelo pélvico, que no tienen por qué ser... pues eso, solo derivado de ahí. Entonces, siento el ascenso, ¿vale? Muy bien. ¿Y sientes el cierre o el cierre, por ejemplo, te cuesta más sentirlo? Muy bien. Pues vamos a hacer ahora un poquito más de parte práctica, ¿vale? Una vez ya hemos intentado hacer esas contracciones, ahora tengo diferentes formas también, pero más flojo. Bueno, vale, pues eso seguro que con la práctica cada vez lo vas a sentir mejor, ¿vale? Entonces, como estábamos hablando, vamos a intentar hacer un poquito más de práctica de esa contracción. Hemos visto que se cierra y sube, ¿vale? Pues ahora con esa contracción puedo hacer diferentes ejercicios. Por ejemplo, un ejercicio que sea mantener esa contracción durante 5 segundos, por ejemplo. Entonces iniciamos la contracción, contamos hasta 5, 1, 2, 3, 4 y 5 y relajamos. Tenemos que intentar sentir que ese suelo pélvico está contraído durante esos 5 segundos, que no se escapa antes de que lleguemos al 5, ¿vale? Ese sería, por ejemplo, un ejercicio. Podemos hacer esa contracción de 5 segundos durante 10 repeticiones, por ejemplo. Contraemos, contamos hasta 5, ¿vale? Y relajamos. Tenemos que sentir muchas veces la contracción, pero también la relajación, ¿vale? Cuando relajamos el suelo pélvico, lo que ocurre es que esa musculatura baja lo que ha subido y la sensación de que se abre, ¿no? Por ahí puede ir la cosa. Aparte de aguantar esos 5 segundos, podemos ir progresando ese ejercicio aumentando el tiempo de contracción. Por ejemplo, empiezo por 5. Cuento hasta 5, veo que eso ya lo tengo dominado, hago varias series, veo que eso me resulta muy fácil, pues aumento. En vez de 5, hago 7. En vez de 7, hago 10, ¿vale? Y así ir progresando en cuanto al tiempo que mantenemos esa contracción, digamos, aguantándola. Otro ejercicio para trabajar otro tipo de fibras musculares. Tenemos esas fibras musculares que hemos trabajado aguantando la contracción durante un tiempo, son las fibras de la resistencia, ¿vale? Y luego tenemos las fibras musculares de la fuerza y de la velocidad, ¿vale? Esas fibras musculares se trabajan haciendo ejercicios con más intensidad, pero menos tiempo aguantando la contracción. Entonces son contracciones mucho más rápidas, ¿vale? Entre una y otra contracción hay muy poquito tiempo de descanso y tienen que ser muy fuertes y muy potentes, ¿vale? Podemos hacer, contando hasta 10, cada número una contracción. Ejemplo, 1, contraigo y relajo. 2, contraigo y relajo. 3, contraigo y relajo. 4, contraigo y relajo. Y 5, contraigo y relajo. Entonces, en cada número contraemos y relajamos, ¿vale?
¿Cómo puedo progresar en ese ejercicio? Aparte de contar cada vez más rápido, por ejemplo, el ritmo puede ser 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? O puede ser 1, 2, 3, 4 y 5. Ejemplo. Aparte de aumentar la velocidad, podemos aumentar las repeticiones. En vez de hacer 5 repeticiones seguidas lo más rápido que podamos, hacemos 10 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Y ahí el suelo pélvico sube y baja, sube y baja, sube y baja, ¿vale? Lo más rápido que se pueda, ¿vale? Rápida y fuerte. Tienen que ser esos dos parámetros. No me vale hacer una contracción flojita, tiene que ser fuerte, ¿vale? Lo más fuerte que podamos, lo más rápido y lo más fuerte. Y siempre sintiendo la relajación. No me vale, contraigo y ya de ahí no suelto. Y luego tenemos un ejercicio un poquito más complicado. Tenemos el ejercicio que llaman, por ejemplo, el ejercicio del ascensor, que vamos a subir y bajar plantas con el suelo pélvico, ¿vale? Aquí aviso que ya el ejercicio de subir es más fácil que el ejercicio de bajar. Y por ejemplo, esa contracción que nosotros pasamos de 0 a 100, digamos, en un momento, vamos a pasar poquito a poco, como si fuesen plantas que tengo que ir subiendo con el ascensor, ¿vale? Entonces, podemos empezar con la musculatura totalmente relajada y pasar de 0 contracción a el primer piso, por ejemplo, un 20, un 25% de contracción muscular, una contracción flojita. Del 25 puedo pasar al 50 ya, de esa fuerza la mitad. Luego podremos hacer un poquito más al 75 y ya terminar con el 100. Y vamos subiendo poquito a poco esa contracción. Después que lleguemos al 100, relajamos el suelo pélvico por completo. Y luego lo podemos hacer al contrario. Podemos subir al 100 y de ahí ir bajando de 25 en 25, que como os digo, esa contracción es bastante más complicada. ¿Estáis probando a hacer contracciones según vamos hablando? ¿Os cuesta mucho contraer? ¿Notáis ese, por ejemplo, con el ascensor, esa subida progresiva y que no sea una subida de golpe? ¿Podéis aguantar durante 10 segundos, por ejemplo, vuestra contracción de suelo pélvico? ¿Podéis hacer esas contracciones rápidas de las que estamos hablando? Contadme, ¿os cuesta mucho practicar esto de lo que estamos hablando? Contadme un poquito. Vamos a dar saluditos por aquí. Muy bien. Vale. Pues realmente estos ejercicios los podemos practicar, como os he dicho antes, el ascensor cuesta, ¿correcto? El ascensor es el ejercicio top, el que más cuesta. Si conseguimos hacer ese ya tenemos un buen control de suelo pélvico. Un poquito, por momentos es una sensación extraña, claro, puede ser extraño hasta que uno se acostumbra, hasta que es consciente, ¿vale? De pues eso, de lo que pasa, de esa zona, que está pues eso, tan olvidada, ¿no? Que parece que no existe, que si os pongo a dibujarlo seguro que no sabéis hacerlo. Muy bien. Pues nada, como os iba diciendo, este tipo de ejercicios, como veis, los podéis hacer en cualquier momento. Son ejercicios que nadie se va a estar dando cuenta de lo que estáis haciendo. Los podéis practicar en cualquier posición. Ejemplo,
tumbada, si lo hacéis tumbada, probablemente sea un poquito más fácil que si lo hacéis sentada o de pie. Entonces, aparte de las progresiones que estamos viendo, de aguantar más tiempo del que conseguimos aguantar, de hacer contracciones más rápidas o de subir y bajar poquito a poco como en el ascensor, podemos progresar cambiando de posiciones. Imaginaos, estamos tumbadas y ahí ya lo hacemos divinamente, ya nos cuesta mucho, pues en vez de hacerlo tumbadas, lo podéis hacer sentadas y ahí ya pues volvéis a hacer vuestras progresiones. Si tumbadas y sentadas ya lo tenéis súper dominado, podemos pasar a hacerlo de pie, ¿vale? Incluso hacerlo en movimiento o hacerlo durante ejercicios rutinarios, por ejemplo, el agacharte, el levantarte, ¿vale? Cosas que hacemos en nuestro día a día o dentro de una práctica deportiva también. Hola, yo tengo cistocele tipo 2 y la verdad que no me noto casi nada porque la musculatura la tengo muy débil y me noto el bulto. Correcto, vale. Ese es un caso, lógicamente, que habría que valorar, ¿vale? Habría que valorar en consulta. Se tendría que, lógicamente, explorar suelo pélvico, explorar ese prolapso. Como hemos hablado antes, pues tenemos riesgo, y sobre todo las mujeres, de que a través del conducto vaginal esos órganos caigan un poquito, ¿vale? Entonces, en ese caso particular habría que hacer una valoración previa, ¿vale? Ver cómo está, pues efectivamente, la vejiga y ver cómo está el suelo pélvico. Y en su caso, pues ofrecer el tratamiento ahora ya personalizado para ti, ¿vale? Eso por supuesto. Entonces, estos ejercicios, lógicamente, son muy generales, no se puede digamos, incidir ahora en cada patología con eso, pero son ejercicios que de forma general ayudan a ser un poquito más consciente y a trabajar un poquito la fuerza, ¿vale? La fuerza de esa musculatura. Entonces, en ese caso particular, como ya he dicho, habría que hacer una valoración y habría que ver en qué estado efectivamente está esa musculatura y potenciarla de la manera óptima. Y a lo mejor estos ejercicios pues se quedan un poquito cortos, habría que hacer otro tipo de tratamiento, ¿vale? Como he explicado un poquito antes a otra pregunta, pues esos ejercicios con electroestimulación, ejercicios incluso hipopresivos, ¿vale? Para tirar un poquito de esos órganos hacia arriba, ¿vale? Todo eso habría que valorarlo, por supuesto, de forma personalizada, de forma particular. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más, alguna duda más. ¿Os ha parecido interesante lo que os he contado? ¿Sabíais ya de suelo pélvico? ¿Sabíais de lo que hemos hablado? ¿Conocíais un poquito todo esto que os he contado? ¿No teníais ni idea? ¿Habíais oído cosas por ahí, pero no habéis hecho mucho caso? Espero que os haya parecido el taller interesante y que pongáis en práctica, os pase algo o no, este tipo de ejercicios que son bastante beneficiosos en sí, de forma general para todo el mundo, ya no solo mujeres, también hombres, que a los hombres no hemos hablado hoy nada de ellos, pero cuando son un poquito más mayores, el momento, digamos, de próstata, que llaman, ¿no? En ese momento también su suelo pélvico puede sufrir, ¿vale? O bien si le intervienen por una próstata grande, o bien si hay algún cáncer. Lógicamente, como hemos hablado al principio, métodos invasivos de tratamientos o operaciones debilitan el suelo pélvico. Entonces, ellos también pueden hacer estos ejercicios. No solo está enfocado a mujeres, aunque hoy principalmente hemos hablado de patologías más enfocadas a la mujer, ¿vale? Pero si hay algún chico por ahí escuchando y oyendo, que tengáis en cuenta que, espero que no, que nunca pase, pero por si acaso también podéis anotar, tomar nota y empezar a practicar este tipo de ejercicios. Muy interesante y muy bien explicado todo. Muchas gracias, Elena.
Y por aquí, cuando te haces pis y te estás aguantando, ¿también puede dañar el suelo pélvico o no tiene nada que ver? Vale, eso es una pregunta que efectivamente también es interesante responder. Tengo muchas chicas que me preguntan en consulta. Aguantarse el pipí mucho no es beneficioso, ¿vale? Tenemos que aguantarlo lo necesario, pero en cuanto tengas muchas ganas de hacer pipí, debemos de intentar evacuar lo antes posible en sí, porque podemos crear otro tipo de problemas en el suelo pélvico, ¿vale? Ya no en el suelo pélvico como tal, sino a nivel de la vejiga. La vejiga es un órgano que si no tiene pipí está, digamos, plegado, ¿vale? Pero según se va llenando de pipí, se va abriendo, ¿vale? Se va, no abriendo, sino llenando, lógico, como si fuese un globo, ¿vale? Si tú un globo lo tienes desinflado, está plegado, pero si empiezas a llenar con aire, o en este caso con algún líquido, con el pipí, se va llenando, ¿vale? Cuando tenemos una sensación de hacer pipí, normalmente la vejiga no está llena todavía por completo, pero ella te va avisando ya de antemano para intentar vaciar. Entonces, si esa vejiga se sigue llenando más todavía, al final te va a dar sensaciones pues ya cada vez más fuertes para hacer pipí. Pero si tú sigues sin ir al baño, se sigue llenando, ¿vale? Y se puede hacer un poquito más grande de la cuenta, ¿vale? Y luego dar problemas un poco de diferentes tipos, ¿vale? Como, por ejemplo, que te cueste hacer pipí llegado, digamos, un momento, que no te salga el pipí, digamos, cuando te pones a hacer pipí, que tu músculo de la vejiga no tenga fuerza para expulsar el pipí, ¿vale? Podemos hacer que la vejiga crezca más de su tamaño, y eso tampoco, así explicado un poquito con pocas palabras técnicas, tampoco es bueno, ¿vale? Entonces, a no ser que pase, como hemos hablado antes, el tipo de incontinencia de urgencia, que verdaderamente tengo poco pipí y ya te está dando la orden la vejiga de ir al baño a hacer pipí, y luego eches 4 gotas, que realmente tu vejiga no esté llena, eso es otra cosa aparte. Si todo va bien y tú te aguantas mucho las ganas de hacer pipí, a la larga puede traer consecuencias negativas, ¿vale? Entonces hay que llevar un poquito de cuidado también con eso, ¿vale? Muy bien. Qué bien explicado, Altea, gracias. Muchas gracias, Almu. Me alegro de que os haya gustado, y espero, pues eso, haber servido un poquito de ayuda para que conozcáis un poquito más esta parte del cuerpo que básicamente está bastante apartada de nuestra cabeza, y que realmente es importante, sobre todo ya viniendo un poco más a nuestro tema en el momento de, digamos, en la mujer, ¿vale? Tenemos muchos factores de riesgo que a lo largo de nuestra vida nos pueden perjudicar esta parte de nuestro cuerpo, y nos vemos gente joven, ¿vale? Gente, pues eso, que ha sido mamá recientemente, a lo mejor de entre los 25, los 30, los 40 años, que son gente joven, ¿vale? Que tiene problemas serios en esta parte del cuerpo, y es interesante conocer y saber que esto tiene solución, ¿vale? Y sobre todo, pues eso, si estáis en alguna situación un poquito ya más extrema y al final, pues eso, lo que recomendamos siempre desde la fisioterapia, yo entiendo que cualquier profesional sanitario, poneros en manos de profesionales, en este caso de fisioterapeutas, y valorar vuestro suelo pélvico si tenéis cualquier duda. Una valoración, lógicamente, puede estar todo bien, pues ya está todo bien, como cuando vamos al gine, mira, pues está todo bien, genial, te vas a tu casa y listo. Pero si hay algo, pues ya podemos ponernos manos a la obra, trabajar en ello y intentar solucionar, por supuesto, los problemas, ¿vale? Muchas gracias, interesantísimo. Todos debíamos poner en práctica tus consejos. Correcto, así me gusta. Muy bien. Pues nada, chicas, os tengo que dejar.
Me alegro que os haya gustado y bueno, próximamente prepararemos otro taller enfocado un poquito más a preparación para el momento del parto, ¿vale? Espero que, pues nada, una vez más, que os haya entretenido, que os haya informado y cualquier duda que tengáis, no dudéis, vamos, en contactarnos, en pedirnos información. Y vamos, que estoy aquí a vuestra disposición para cuando tengáis cualquier duda y queráis consultar cualquier cosa. Adiós.